Su rutina habitual terminó un día. Le costaba precisar cuánto tiempo había pasado, pero suponiendo que la comida y el agua, un cuenco de líquido rancio que él creía que era agua, y un trozo de pan mohoso y crujiente que apenas podía considerarse comida, llegaban una vez al día, debía haber transcurrido al menos una semana desde su captura. Los mortífagos llegaron y se llevaron a Bellatrix temprano por la mañana. No la devolvieron hasta muy temprano al día siguiente. En el instante en que arrojaron su cuerpo de vuelta a la celda, Harry supo que algo andaba mal. Ella no se movió. Harry se acercó y con cuidado la giró boca arriba. Sus ojos violetas estaban perdidos y su respiración era corta y dolorosa. Tosió varias veces, y al hacerlo, su mano quedó manchada de sangre. Sin saber qué hacer, la incorporó suavemente contra la pared hasta que quedó sentada. Pasaron unos minutos hasta que su respiración agitada se calmó un poco. Potter, ¿eres tú? Estoy aquí. Date la vuelta. ¿Qué? Date la vuelta. Harry no supo muy bien qué pensar de aquella petición, pero hizo lo que ella le pidió. Se oyó el sonido de la tela rasgándose. Cuando dejó de hacerlo, él se giró para mirarla. Ella estaba abotonándose lo que quedaba de su blusa, pero lo que le llamó la atención fue el objeto que sostenía en su mano izquierda y que no había estado allí antes. Era una horquilla exquisitamente tallada de 10 centímetros de largo, hecha de un cristal negro brillante. La punta parecía afilada como una navaja y relucía en la tenue luz de la celda, se ensanchaba en la parte superior para albergar una pieza de ónix negro en forma de lágrima, de la que colgaba una pequeña lámpara de araña de cristales tan negros como el resto del adorno. Parpadeó sorprendido, no esperaba que ella llevara consigo algo así. Bellatrix terminó de abrocharse la blusa, dejando los botones superiores desabrochados ya que sus dedos no respondían como ella quería, y dejó caer las manos sobre su regazo. Miró fijamente la joya que sostenía en sus manos, con la mirada perdida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, giró lentamente la cabeza y extendió la mano, ofreciéndole el broche a Harry. No soy precisamente un fanático de las baratijas, Bella. Comentó con sequedad. Por una vez en tu vida, Potter, deja de hacerte el listillo y cállate. Sus palabras carecían de su habitual veneno y contundencia. De acuerdo, pero no entiendo muy bien por qué me regalas una joya. O cualquier otra cosa, para ser sincera. Es una reliquia familiar de los Black. Respondió lentamente. Cuando era joven, la encontré en la bóveda familiar. Se supone que está maldita. O que es poderosa. Nadie lo sabía con certeza, y su verdadero propósito se perdió en la leyenda. Me parece que su verdadero propósito es sujetar el cabello. Respondió Harry. Te dije que te callaras y escucharas, Potter. Bellatrix se deslizó por la pared mientras otra serie de toses sacudían su cuerpo, salpicando sangre sobre la parte delantera de su túnica. Cuando era joven e ingenua, pensé que podría usarlo contra el Señor Oscuro, una vez. Por Merlín, ¿por qué no sacaste esa maldita cosa antes? Nunca supe qué hacía, idiota. Siseó Bella. Fue lo más parecido a un grito que pudo emitir en su estado. Ahora cállate y escucha. Esta es la última vez que te lo advierto, Potter. El Señor Oscuro está de regreso. La orden ha sido erradicada. Esta noche volverá y ambos moriremos. Por eso me secuestraron durante todo un día. Era su última oportunidad para jugar conmigo. Aprovéchala. Cerró con cuidado la mano alrededor del extremo ancho de la horquilla, notando lo frío que se sentía el cristal en su palma. ¿Y ahora? ¿Se supone que va a pasar algo? Ahora tómalo y mátame. ¿Qué? ¿Estás loca? No, espera, retiro lo dicho, sé que estás loca, pero no pensé que estuvieras tan loca. Lo miró fijamente con expresión impasible. Ambos seremos torturados hasta enloquecer, como los Longbottom. Luego nos curarán, solo para volver a ser torturados. No sé tú, pero yo prefiero morir ahora. No te pareces en nada a Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange está muerta. Murió hace mucho tiempo. Llámalo justicia, llámalo misericordia, llámalo venganza, me da igual. Solo líbrame de mi sufrimiento. Si quieres, puedes seguirme, o puedes arriesgarte con el Lord Oscuro.
Harry alzó la horquilla como si fuera una daga y la miró fijamente. Hacía unos días habría dado cualquier cosa por esta oportunidad, pero ahora parecía incorrecto. Lógicamente, sabía que ambos morirían en el momento en que Voldemort regresara, y lo que ella le pedía era una salida razonable. Para ambos. Pero una parte de él no podía conciliar el suicidio con las ganas de vivir, la fuerza para luchar, que lo habían sostenido durante los primeros años de la guerra. Bellatrix notó la vacilación en sus ojos, pero estaba decidida. Para ella, era hora de morir. Se abalanzó sobre Harry, lo agarró del brazo con la mano que sostenía la horquilla y se la apretó con fuerza. La horquilla se le clavó en el pecho y le atravesó el corazón. Era el único lugar posible donde podía haberse clavado para que brotara tanta sangre de la herida. Un segundo después, la conmoción por sus acciones se disipó, y Harry jadeó y retrocedió de un salto, observando cómo se desplomaba al suelo, muriendo con la horquilla clavada en el pecho. Supongo que, simplemente me dejé llevar. Susurró suavemente. ¿Qué? Tu pregunta, ¿por qué servía Voldemort? Bellatrix sonrió de verdad por primera vez desde que la conocía. Su rostro, aunque marcado por el dolor, mostraba una serenidad que él no esperaba, y sus ojos brillaban con paz y alivio. Suspiró y dejó de respirar. Bajó la mirada hacia sus manos y vio que estaban cubiertas de su sangre. Harry comenzó a sentirse mareado y se dejó caer de rodillas al suelo, acomodándose junto a ella. Le pareció oír los pasos de sus captores acercándose a la celda, pero los sonidos eran lejanos e indistintos. La habitación empezó a dar vueltas y Harry cerró los ojos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y en ese instante, la enfermedad desapareció. Harry temía que al ponerse de pie volviera a marearse, así que, a ciegas, se levantó y retrocedió hacia la pared, con la intención de usarla como apoyo. Curiosamente, la pared parecía estar un poco más lejos de lo que había calculado. Tras recuperar el aliento, Harry abrió los ojos. Para su sorpresa, una versión adolescente de Bellatrix estaba frente a él. Era fácil reconocerla por su cabello negro azabache, sus penetrantes ojos violetas y su actitud arrogante. No podía tener más de 18 años. Su túnica estaba impecable, su rostro limpio e ileso, y sostenía una varita, apuntando al corazón de Harry. ¿Quién eres y cómo llegaste aquí? Preguntó con voz cargada de ira y miedo.